ya no lo necesito trazar. Mientras eso no ocurra, porque no he practicado lo suficiente, hay que seguir pintándolo, ¿no? Para no perdernos de la geografía. Ahí está. ¿Sale? Ya lo estableces y de ahí surgen todas las equivalencias que tú quieras tomar. Entonces dice mi ecuación x cuadrada más y cuadrada. Recuerda que de tu triángulo, esa relación x cuadrada más y cuadrada te habla del teorema de Pitágoras. X cuadrada más y cuadrada es r cuadrada, teorema de Pitágoras. Tú lo cambió. 8. La constante pues siempre va a ser constante en cualquiera de las transformaciones, ¿no? Sigue siendo 8. Pero x sí la puede llevar a una equivalencia en términos de r y teta. X es coseno de teta, x es de r. Entonces despejo para mí x y me queda r coseno de teta es x igual a x. Bien, todas las variables de la ecuación ya están en forma polar, ya son variables polares. Lo único que hace falta es simplificar algebraicamente lo más posible dicha ecuación. La situación de simplificación ya descubre el manejo algebraico que cada uno de ustedes posea. Por ejemplo, alguien dice, necesito simplificar esto, ¿qué le puedo hacer algebraicamente? Por ejemplo, alguien dice, divido a toda la igualdad entre R para simplificar. Toda la igualdad dividida entre R me deja mira, ¿qué pasó? Dividimos a toda la igualdad entre R y reducimos la cuestión que se podía reducir a través de esa división. Esa es una forma de decirlo. La otra forma dices, en el lado derecho de la ecuación está el factor R, multiplicando. Lo mando al lado izquierdo, dividiendo. Y obtienes la misma respuesta. ¿Sale? Entonces son dos formas de decir el concepto. De hecho, el concepto legal es dividir toda la igualdad entre R. El concepto de despeje nos lo enseñan, y aunque es equivalente, matemáticamente no tiene la suficiente validez. Lo correcto es decir, dividamos a toda la ecuación entre R. Eso es lo correcto, porque estamos creando formatos equivalentes. Y de decir, vamos a despejar, llegas a lo mismo, pero matemáticamente no es lo correcto de declararlo así. Llegas a lo mismo, pero decir despejo es no tan correcto matemáticamente, ¿verdad? Lo correcto es decir, dividamos a toda la igualdad y ya, simplificando lo que hay que simplificar. Y ahí te quedó, mira. Para cualquiera que observe la ecuación dice, pues ya está simple. ¿Qué más le puedo hacer? Cualquier otra cosa que le hiciera probablemente la dejaría más enredada en lugar de más simplificada. Cualquier otra cosa que le hiciera. Por ejemplo, alguien diría, pues divido entre R toda la ecuación. Te va a quedar 1 igual a 8 coseno de teta entre R. No ha simplificado realmente, se ha puesto una fracción y se espera o se especula que una fracción es más complicada que la lectura en factores. Entonces, ahí está algo bastante simple. Ya está, hemos transformado y simplificado una ecuación que estaba en variables rectangulares y la hemos trasladado a su equivalencia en variables polares. ¿Sí? Ahí está. De eso se trata. Y usamos el mismo triángulo. Ese que nos ayudó también a convertir puntos rectangulares a polares o bien de polares a viceversa. Bueno, vamos a hacer uno más.
que la ecuación que nos declaren esté en variable polar y que nos pidan trasladarla a variable rectangular. Bueno, una polar, aquí está la R cuadrada igual. Muy bien. Transforma la ecuación R cuadrada igual a 9 coseno de 2 teta a variables. Estas son polares, las queremos ahora rectangulares. Al concepto de rectangulares también se les suele nombrar cartesianas, es sinónimo, rectangulares o cartesianas. Bueno, caso contrario, ¿no? Ahora variable polar y hay que regresar la variable rectangular. Esa ecuación. Aquí nos encontramos con un detalle. Al aplicar la consideración de transformación a través de nuestro triángulo, recuerden que nuestro triángulo relaciona el teorema de Pitágoras, relaciona seno, coseno o tangente, pero del ángulo teta. En este proyecto, el ángulo es 2 teta, el ángulo doble. Esto está gritando que necesita una identidad trigonométrica que permita leer el ángulo doble por identidad en un ángulo simple. ¿Sí? Entonces te vas a tu tabla de identidades trigonométricas y te encuentras con esta posibilidad. Coseno del ángulo doble de teta es igual a coseno cuadrado de teta menos seno cuadrado de teta. Esta identidad la rescatas de una tabla de identidades trigonométricas. Ahí está en la lista que se declara para esa ubicación. Encuentras esa identidad. ¿Qué tiene de ventajosa aplicar esa identidad? Fíjate bien, el ángulo ya está, gracias a la identidad, en forma simple, ya no está doble. ¿Sí? Coseno de 2 teta es coseno cuadrado de teta menos seno cuadrado de teta. ¿Qué beneficio obtuvimos al aplicar esa identidad? Que bajó el ángulo doble a una lectura de ángulo simple. Y el ángulo simple, acuérdate que sí lo podemos ubicar en el triángulo. ¿Sí? Esa es la ventaja de aplicarlo. Entonces, decimos así: R cuadrada igual a 9 por el coseno cuadrado de teta menos el seno cuadrado de teta. Reitero, ¿por qué fue necesario aplicar esto? Para bajar la lectura del ángulo doble a ángulo simple, a teta. ¿Por qué? Porque nuestro triángulo relaciona a X, a Y, a R y a Z a través de las ubicaciones que conocemos. Aquí está. Ángulo simple. Si no, es que no lo podríamos relacionar. Por eso aplicamos la identidad, para bajarlo a ángulo simple y ahora sí hacer las transformaciones equivalentes que podemos manejar desde nuestro triángulo para cada concepto. Bien, veamos esto. Hecha esa ecuación, R cuadrada, teorema de Pitágoras, y cuadrada más y cuadrada. Nueve constantes se quedan. Coseno de teta
coseno de teta adyacente entre hipotenusa, X entre R, ¿verdad? Pero está al cuadrado, acuérdate. Menos seno de teta. Seno de teta, cateto opuesto entre hipotenusa y entre R. Pero está al cuadrado. Lo ponemos al cuadrado. Ahí está. Nota que toda la expresión ya no contiene variables polares, ya toda está en términos de X y Y. Por lo tanto, la ecuación ya es rectangular. Lo único que hace falta es simplificarla para que no se vea tan enredosa. ¿Sí? Para simplificarla, tú echas mano de tus recursos algebraicos, de tu conocimiento algebraico, que pasa por factorizaciones, divisores comunes, ejecución de potencias, términos semejantes, etc. Todo eso es recurso algebraico que tú manejas, que tú tienes como conocimiento previo y ya lo aplicas aquí, ¿no? Para simplificar. Por ejemplo, desarrollamos las potencias que están declaradas, ¿no? En este caso, x sobre r al cuadrado nos deja x cuadrada entre r cuadrada. Y sobre r al cuadrado, y cuadrada entre r cuadrada. Dices, ay, pero esa r me está estorbando porque es polar, ¿verdad? Si tú es una variable polar, debo revisarla o regresarla a la variable rectangular. Pues para eso tienes tu triángulo. R cuadrada es igual a x cuadrada más y cuadrada. Muy bien. Si tú eres así como muy intuitivo, pues reconoces que hay divisor común y para no tener que escribir dos veces x cuadrada más y cuadrada, x cuadrada más y cuadrada en el otro, de una vez aplicas lo que el álgebra te permite, fusionar ese divisor. Si tú lo fusionas, y lo vamos a dejar como r cuadrada todavía para que alguien vea que solo se fusiona, ya lo podríamos cambiar por su equivalencia. Pero en beneficio de que vayamos entendiendo todo siempre. Divisor común, ¿no? Ahí fue. Divisor común. Y ya lo canjeamos por su equivalencia en el triángulo. ¿De acuerdo? Mira. R cuadrada igual a x cuadrada más y cuadrada, teorema de Pitágoras. ¿Vale? Ahí están todas las variables, mira, ya son x, y. ¿Qué más podemos simplificar? Si observamos con cuidado, este concepto de divisor común ya lo podemos destacar. Para acá. Está dividiendo, pasa multiplicando. O en forma equivalente decimos multipliquemos a toda la igualdad por x cuadrada más y cuadrada y reduzcamos. Entonces ya esto te quedaría este concepto mandamos acá. Queda eso. Es una forma de decirlo. La otra forma de decir es apliquemos a toda la igualdad el factor x cuadrada más y cuadrada. A toda la igualdad de ambos lados. Y entonces ya te queda este modo. ¿Sale? Las operaciones de equivalencias. Y mira, si tú observas esta expresión,
pues tú puedes decir, pues creo que ya está simplificada, ¿verdad? Alguien dice, no, yo imagino más simple si el binomio que está en el lado izquierdo fuese lineal, que no estuviera elevado al cuadrado. Entonces es un recurso algebraico que tú manejas. Y dices, pues si le aplico para quitar este cuadrado, a toda la igualdad le aplico raíz cuadrada. Y todo es manejo de recurso algebraico, ¿no? O sea, ¿hasta qué momento dices tú ya está simple? Cuando ya no ves, gracias a la aplicación de recursos algebraicos, que se caiga el formato a algo aún más elemental. ¿Sí? Entonces ahí dices, ya está. Ya hasta por ahí llego. Algunos se quedan en el renglón previo, ¿no? Donde estaba el cuadrado. No, pues ahí, hasta ahí queda ya. Son cuestiones de manejo algebraico, ¿verdad? Y el concepto de simplicidad tiene que ver con que la expresión que escribes sea en cuestiones de símbolos operativos la menos numerosa en condiciones operativas. Entonces, ¿cómo sabes que está más simple? Porque no lleva tanta operación involucrada, no lleva tantas condiciones ahí que tenga que ejercer para poder resolver en un momento dado para una variable. Ese es el concepto de simplicidad, porque luego como alumnos decimos, ¿y cuándo sé que ya está simple? Pues, cuando ya ves un modelo y ya no tiene tantas operaciones involucradas que la vuelvan imbrincada. Ahí están los conceptos, miren. Transformar la ecuación r cuadrada igual a 9 coseno de 2 teta a variables rectangulares. No olvidemos, nuestro triángulo maneja r teta de x, y. Si tú ves un ángulo que no es el ángulo teta simple, búscale una identidad, como en este caso, para bajarle su condición a ángulo simple, ¿sí? Que fue lo que aplicamos aquí. Bien, pues ahora vamos a entrar a la segunda parte de este subtema. Vamos a graficar. Ya sabemos convertir un punto de rectangular a polar o viceversa. Ya sabemos convertir una ecuación de rectangular a polar o viceversa. Ahora, ¿cómo graficamos en variables polares? ¿Cómo hacemos gráficas en variables polares? Esa es la segunda parte de este subtema. ¿Cómo graficamos esto que hemos estado calculando? Bueno, vamos a hacerlo a continuación. Dentro del mismo subtema, no nos hemos salido de él, porque ahora vamos a graficar estas cosas que ya aprendimos a convertir de una en otra, ya sea ecuación o ya sea punto. Ahora, ¿cómo los graficamos en variable polar? Es lo que veremos a continuación. Aquí sí, ya se les decía en la clase anterior, se hace necesario declarar si esa condición del punto es rectangular o es polar, porque en ambos casos el par ordenado son números reales. Se tiene que decir de qué tipo son para poder trabajar. Entonces,
Entonces, vamos a ver qué debemos cuidar para poder ubicar un punto si este punto está dado en variable polar. ¿Sí? Que te den el valor R y su ángulo θ. ¿Cómo los podemos ubicar en el plano polar? Ahí están los 4 casos que pudieran suceder. Fíjense bien, en el primer caso, R y θ son positivos. En el segundo caso, θ es negativo. En el tercer caso, R es negativo. Y en el cuarto caso, ambos, tanto R como θ, son negativos. Cualquiera de esos 4 casos pueda suceder en ubicar un lugar en el plano polar. Ya no hay otro. Ya recorremos las 4 posibilidades. Los 2 positivos, los 2 negativos, R negativo, θ positivo, o bien θ negativo, R positivo. ¿Vale? Para hacer una ubicación geométrica correcta, tenemos que conocer los elementos que involucran esta geometría, este trazo. Y esos elementos son los siguientes. Aquí los vamos a describir y ya después ubicamos soluciones. El polo de una condición gráfica polar es lo que llamábamos antes en el plano cartesiano el origen. ¿Sí? Ese es el polo. Y el eje polar. El eje polar es una horizontal del polo hacia la derecha. Ese es el eje polar. Polo, eje polar. El eje polar es necesario ubicarlo geométricamente porque nos permite partir de esa horizontal para la medición angular. ¿Sí? Si un ángulo se lee positivo, lo tienes que leer así. En el sentido, desde el eje polar, en el sentido antihorario o en el sentido contrario de las manecillas del reloj. Si un ángulo tú lo quieres leer negativo, hay posiciones negativas angulares, acuérdense. Entonces tú lo tienes que leer del eje polar en este sentido, ángulo negativo. En el sentido horario, en el sentido de las manecillas del reloj, lees a partir del eje polar un ángulo negativo. ¿Sí? ¿Te duele la cabeza? No. No has comido. Tienes sed, no has comido. Algo te pasa. Dale. En el eje polar, otra utilidad que tiene el eje polar es que allí en el eje polar tú puedes instalar tu escala de medición para R. ¿Qué dimensión, qué distancia representa la unidad de medida de R? En el eje polar lo puedes instalar y ya en cada una de los posicionamientos encontrados puedes ya ir desplazando esas distancias, el número de unidades que se requieren. ¿Sí? Entonces, bien, con estos previos pasamos ahora sí ya a trazar cada uno de estos puntos. Estos elementos son necesarios no perderlos de vista, conocerlos. El polo, punto de origen del plano polar. Eje polar, la horizontal que desde el polo se describe hacia la derecha para ubicar desde esa horizontal la lectura angular.
Desde allí inicia la lectura angular, desde el eje polar. Si el ángulo se basa en el eje positivo, desde el eje polar en sentido antihorario. Si el ángulo que vas a leer es negativo, desde el eje polar en sentido horario. ¿Sí? En el eje polar también instalas tu escala de medida, la que vas a ocupar para el trazo. ¿Sí? Entonces vamos pues con el inciso A. Polo, eje polar, necesito yo espacios de 4 unidades. Aquí lo puedo cintar, 1 unidad, 2 unidades, 3 unidades, y 4 unidades. Esa es escala, ¿eh? Esa es escala, nada más es para ubicar la dimensión que más adelante voy a pintar. Allí está la escala de medida, ahí la pueden instalar en el eje polar. La escala, no R. R está en otro lugar. Esa es la escala con la que voy a trabajar mi distanciamiento para allá. Ya está. Polo, eje polar y escala. Pude nada más haber pintado la unidad y ya cuando aplique yo el valor de R, pues ya daré 4 unidades de ese tamaño. Eso es lógico también. Y la escala. Bien, seguimos. Siguiente paso, el ángulo, pi sexto. Recuerden que la vuelta completa vale 2pi. Media vuelta vale un entero de pi. Y como me están hablando de un sexto de pi, quiere decir que a la media vuelta la parto en 6 sectores del mismo tamaño repartidos en media vuelta. 6 partes iguales. Entonces, para eso les pedí ayer que trajesen el transportador. Y está, ok, en 6 partes iguales, pues le toca, el transportador está en grados, 30 grados. ¿Por qué? Porque 3 por 6, 180 grados, que es la media vuelta. ¿Sale? Entonces aquí quiero pequeños sectores de sextos. Por eso la media vuelta la parto en 6 partes iguales y voy a ocupar un sexto. ¿Sí? Ahí está, ya me ubiqué a un sexto. Ahí está su eje, a un sexto. Y ya nada más miro en ese eje de a un sexto de pi 4 unidades. Es esta distancia. Aquí está 4,1 sexto de pi. Ese es su sitio geométrico. ¿Sí? Así ubicas puntos en el plano polar. ¿Sí? Primer ejemplo, las dos condiciones son positivas. ¿Podrías repetir cómo ubico el 4? Con la escala que pintaste en el eje polar. Esta escala tú la pintaste, tú la elegiste. Son tus 4 unidades. Esta distancia la tomarás. Nada más. Por eso en el eje polar te conviene instalar tu escala. Tú dices, mi unidad de medida la instalo en el eje polar y ya de ahí nada más la traslado. ¿Verdad? Esa distancia, la medible aquí, la traslado a donde yo quiera ubicar ya respetando mi ángulo. ¿Sí? ¿Sale? Vamos a hacer ahora el inciso B. ¿En qué cambia el inciso B? Fíjate, el cambio es un signo en el ángulo. Una pregunta. Entonces el ángulo completo de 360 grados se equivale a 2pi, entonces. Sí. Sí. Ah, okay. Sí, esa es su equivalencia.
Media vuelta es un entero de pi. Vamos por el inciso B. ¿En qué cambia comparado con el inciso A ya resuelto? En el signo del ángulo. Fíjate bien, mira. El signo del ángulo está negativo ahora. Entonces, polo, eje polar, escala, necesito 2 unidades. Yo la elijo. Una, 2. Recuerden que la escala tiene que ver con que no esté tan pequeñita que no se vea. ¿Sí? Porque si tú dices un cuadrito, resulta que 2 cuadritos no, casi no se ven. Ahí la escala necesitas que un entero sea al menos 2 o 3 cuadritos, ¿no? Para que ya conceptos ya lo vean. Si no siempre se casen con que el cuadrito es la escala, no. La escala tú la impones. Tú dices, para mí esta distancia es la unidad. Y ya tú manejas. Esa distancia puede ser o muy pequeñita si son muchas las unidades que quiero ilustrar, o muy grandecitas si son 2 unidades apenas. ¿Sí? Entonces eso no se les olvide. Bien, ya está. Polo, eje polar, y ahora sí me guío hacia el ángulo. Menos pi cuartos. ¿Qué me dijo lo previo? Que si yo quiero leer un ángulo negativo, lo tengo que hacer a partir del eje polar en sentido horario. ¿Cuánto? Pi cuartos. ¿Qué quiere decir? Que voy a partir la media vuelta en 4 partes, por eso es pi cuartos. Y voy a tomar una de esas 4 partes. Pero acá. Para eso el transportador. Ahí está mi ángulo, mira, menos pi cuartos. ¿Por qué se leyó así y no como hace un momento, hacia arriba? Por el signo negativo del ángulo. ¿Sí? Y ya paso mi escala de 2 unidades. Ya la tengo ubicada, mi escala en el eje polar, ya nomás la traslado. Este es el punto que tiene 2, menos pi cuartos. Ahí está. Ahí quiero ubicar. Entonces en el eje polar instalo mi escala nada más. No estoy instalando R, estoy instalando mi escala. Y ya de ahí abajo a donde me marque el ángulo para pintarlo. Por eso, transportador, compás, para que esos traslados siempre sean correctos. ¿Te das cuenta? A ver, ¿alguien trae un compás? Yo. ¿Te das cuenta que cuando tú trasladas distancias, o sea, la escala, si lo haces con el compás sale perfecto? Para eso es que se usa el compás, para trasladar distancias y que salga exacto el proceso. Bueno, a ver si alcanza a chico. Esta distancia, la de 2 unidades, como tú lo instalaste por acá en el eje polar, ahí lo instalaste, ¿no? Vamos a darle chance, porque está pequeño. Cuando tú ya la instalaste aquí, porque nada más si estuviera más grande lo dejaba acá, ya no más bajaba. ¿Sí? Pero como está pequeñito, bueno, 1, 2. Así lo trasladas, es fácil. Tomas la distancia de tu escala aquí y la pasas ya a la línea que marca tu ángulo. 1 y 2. Le haces la recta y te pasa el trazo perfecto, o sea, la distancia correcta, sin necesidad de complicártela aún más. Y para la lectura angular, pues con el transportador. Si procuras un transportador de vuelta completa, pues es un poco más eficiente el trabajo que tener que darle la vuelta a la media luna que trae el transportador simple. No trae ni mina.
No vas a poder ensayar. Entonces, el uso del transportador es para llevarte las distancias, las dimensiones rápido, las trasladas rápido. Esto, cuando ustedes utilicen software para este tema, van a encontrar un plano polar de círculos concéntricos. Esos círculos concéntricos son las unidades de medida, enteros, etc. Cada círculo, pues, a medida que se aleja del origen, marca una dimensión consecutiva, ¿no? Radio 1, radio 2, radio 3, así. Por eso ven en el plano polar de cuando usas software para esto, así, círculos concéntricos, el polo al centro y el eje polar, ¿sí? Para que se ubiquen. Y los círculos concéntricos están divididos en sectores. Los sectores son las fracciones de pi con las que te están pidiendo el ejercicio grado, ¿no? Las fracciones de pi. Ya está. Vámonos con el tercero. Polo, eje polar, escala, 3 unidades. Ahí lo tenemos, la escala. 3 unidades. Esa es escala, nada más, no estoy indicando para nada. Inicio, la ubicación angular, 3/4 de pi. Aunque sea negativa, se pone igual. Sí, porque esa es escala. Tú no la estás registrando negativa. Tú pintas qué tamaño me representa la unidad. Como si fuera ahí. Sí. Entonces, 3/4 de pi, ¿qué quiere decir? Que la media vuelta tiene 4 sectores. Cuando la primera es negativo, igual va a seguir siendo esa fecha. Una vez más, eso es escala. Eso se llama escala. R, ahorita lo vamos a ver. R es esta. Esta es R. La escala está acá. Esa no tiene nada que ver. Es esta parte, esa está en el eje polar. ¿Sale? Entonces, 3/4 de pi, la media vuelta la partes en 4 sectores, ¿verdad? Del mismo tamaño. 3/4 de pi. 1/4 de pi, 2/4 de pi, 3/4 de pi. Si diera la media vuelta, 4/4 de pi acá. ¿Sí? 1/4 de pi, 2/4 de pi, 3/4 de pi. Es esta la que quiero ubicar. Esta, la de 3/4 de pi. ¿Sale? Son 3 unidades. Pero negativas. 3 unidades. ¿Cómo las convierto en negativas? Allí están positivas. ¿Cómo las convierto en negativas? Lo hicimos con los vectores. Cuando queríamos restar un vector, le dábamos un giro de 180 grados. Pues así se convierte en negativo. ¿Sí? Ahí está, mira. Estas 3 unidades estarían positivas. ¿Cómo las convierto en negativas? Dándoles un giro de 180 grados. Así como cuando hablábamos de la resta de vectores. ¿Cómo restabas un vector? Lo pintabas positivo y si lo querías restar, nada más lo girabas 180 grados. Aquí les saco su unidad. Aquí están, ya le paso mi escala con el compás. Un marco, giro con mi compás y aquí está. ¿Vale? Con mi compás, aquí lo tengo. Nada más, y lo paso exacto. Ahí está. Menos 3/4 de pi. Ahí está el punto. Acuérdense, el ángulo medible fue este. Este fue el ángulo que yo medí como 3/4 de pi. Ahí está el ángulo medido, 3/4 de pi. Y ya nada más a R la giré 180
180 grados para considerar el concepto negativo que tiene. ¿Vale? Vamos con el último. Ambas condiciones son negativas, tanto R como R. Tenemos que hacer las dos consideraciones. Polo, eje polar, escala 5 unidades. 1, 2, 3, 4, 5 unidades. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí está, mi escala. Es aquí donde yo dimensiono para que no se salga de mi cuaderno. Dices, ay, necesito 5 unidades. Ya tú esos espacios o más pequeñitos o más grandes. Imagínate una escala para 20 unidades. No le vas a poder seguir dando 1 centímetro porque se sale del cuaderno. ¿Sí? Entonces tú reduces ya, acondicionas tu escala a que se pueda visualizar correctamente. Entonces ahí está, polo, eje polar, escala, y me voy al ángulo. 7 cuartos de pi. Quiere decir 1, 2, 3, 4 a la media vuelta, 5, 6, 7 cuartos. Acá. Hasta aquí. Ya en el cuarto cuadrante del plano cartesiano. Entonces va. 1 cuarto de pi, 2 cuartos de pi, 3 cuartos de pi, 4 cuartos de pi, 5 cuartos de pi, 6 cuartos de pi y 7 cuartos de pi. ¿Sale? En 8 cuartos completé toda la vuelta. En 8 cuartos. Entonces, pero, fíjate muy bien, el ángulo es negativo. Lo tengo que medir, de acuerdo a lo que ya me dice, en el sentido horario. ¿Sí? En este sentido. Dale. 1 cuarto de pi negativo, 2 cuartos de pi negativo, 3 cuartos de pi negativo, 4 cuartos de pi negativo, 5 cuartos de pi negativo, 6 cuartos de pi negativo, 7 cuartos de pi negativo. ¿Sí? Ahí estoy leyendo 7 cuartos de pi negativo. 1 cuarto negativo, 2 cuartos negativos, 3 cuartos negativos, 4 cuartos negativos, 5 cuartos negativos, 6 cuartos negativos, 7 cuartos negativos de pi. Ahí está el ángulo. Mi R, 5 unidades. Esta es mi R de 5 unidades. Pero es negativo. Son 5 unidades, ¿han quedado? Pero es negativo. ¿Qué le tengo que hacer? Darle media vuelta a esta R. En su misma línea de acción, la giro media vuelta. Y aquí la tengo. Con mi compás, tomo la lectura de las 5 unidades que ya aquí escalé, ¿verdad? Y lo llevo hasta trasladarlo acá. Está en una distancia pasada con mi compás, para que quede perfecto. Aquí está mi punto, menos 5,
menos 7/4 de menos. ¿De acuerdo? ¿Ok? No fue tan complicado si sigo las reglas. Como leo un ángulo negativo, allá está. Como leo una R negativa, nada más le doy, ya que la instalé, le doy media vuelta. Ya se quedó. ¿Correcto? Seguimos el día lunes, vamos a hacer algunas gráficas ya.